Saludos, buenas tardes. Es jueves 29 de marzo. Hasta el momento no se han producido graves incidentes con motivo de la huelga general convocada hoy por los sindicatos, comisiones obreras y UGT. El Ministerio del Interior ha informado de que hay 58 personas, entre ellas 18 en Andalucía, que han sido detenidas en esta jornada por destrozos e incidentes y 9 heridos, 6 de ellos agentes de policía. El Gobierno insiste en que, a pesar de algunos sucesos puntuales provocados por los piquetes informativos, todo está transcurriendo con absoluta normalidad, mientras los sindicatos aseguran que la protesta está teniendo un seguimiento masivo, sobre todo en la industria del metal y en la automoción. Son las primeras valoraciones de este 29 de marzo y ambos coinciden en que lo que sí se está cumpliendo son los servicios mínimos. El motivo principal de esta huelga, según los representantes sindicales, es que toca el despido del trabajador, el horario, las vacaciones, así como la modificación de las condiciones en el trabajo. Es la octava huelga de la democracia española y la primera del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que se enfrenta a ella con solo 100 días de gobierno. Una jornada en la que además hay que destacar que el consumo eléctrico ha descendido más de un 22%, una cifra que se asemeja a la de un domingo normal. Estamos pendientes de la comparecencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que aportará más datos sobre el desarrollo de esta huelga. Y un día antes, ya en el Congreso se respiraba el aroma de la huelga general. Hoy a la sesión plenaria han acudido muy pocos diputados porque 26 de ellos decidieron ayer secundar la marcha junto a los sindicatos. Muchas sillas vacías y en la calle miles de manifestantes que protestan contra el contenido de la reforma laboral. Isabel López Chamosa, del Partido Socialista, apelaba ayer en la sesión a su derecho a ejercer su libertad individual contra una agresión brutal en un pleno intenso de debates dialécticos entre oposición y gobierno, quien acusaba a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría de no dialogar con las organizaciones sindicales. Izquierda Plural se sumaba a la crítica y mostraba así pancartas en defensa de la huelga junto a Gaspar Llamazares, que en la entrada del Congreso repartía folletos para informar de la convocatoria. A todo ello, los ministros de Empleo y Economía respondían insistiendo en que no se modificará ni un ápice de la reforma porque dicen está en juego salir de la crisis económica que ha puesto a España en una situación límite. Esta reforma laboral es una reforma para el empleo, para dar respuesta a esos 5.300.000 parados que hoy no tienen empleo, a la mitad de los jóvenes que en este país no tienen ni ilusión ni oportunidades, y también apoyar a esas pequeñas y medianas empresas que son el tejido productivo mayoritario de nuestro país, que son las que están llamadas a sacarnos de la crisis. Muy crítico el que está atravesando el país, insisto, muy crítico, y eso es lo que tenemos que llevar al ánimo de todos y de todos los ciudadanos, porque es así objetivamente la situación que estamos viviendo, una situación límite, y por tanto en esa situación límite el gobierno está obligado a hacer las reformas que modernicen. Y hablamos ahora de los comicios en Asturias. El voto emigrante ha cambiado el reparto de escaños, ya que gracias a ello el Partido Socialista ha ganado un diputado más de los que consiguió el pasado domingo en las urnas. De esta forma, UPyD tiene la llave del futuro gobierno en el Principado entre los bloques de izquierda y de derecha. Los residentes asturianos en el extranjero han propiciado que los socialistas puedan gobernar con el apoyo de Izquierda Unida y de UPyD, que los de 573 votos recibidos, el PSOE ha conseguido 290 frente a los 44 de Foro. El presidente en funciones, Francisco Álvarez Cascos, abre negociaciones para formar gobierno y está dispuesto, asegura, a ceder su cargo si se cumple su programa de cambio, y ha añadido que lo más importante es sacar de la decadencia a la región, primando sobre todo los intereses de los asturianos. Así las cosas, el panorama postelectoral asturiano, que era ya bastante complejo, se complica aún más porque se necesitarán 3 fuerzas políticas para poder gobernar, salvo que el PSOE llegara a un acuerdo con Foro o Partido Popular. Este jueves 29 de marzo nos deja otros asuntos de interés, se lo contamos en titulares. La Fiscalía de Sevilla ha solicitado pruebas periciales y documentales al juez sobre la gestión de la empresa Invercaria en relación a las supuestas irregularidades en el funcionamiento de la misma.
Con la llegada de la Semana Santa, la gasolina está más cara que nunca. El precio medio se sitúa en 1,47 euros el litro, un 0,07% más que la semana anterior. El rey anima a los periodistas a informar con libertad y rigor en la entrega de los premios internacionales del periodismo. Estos galardones reconocen la calidad de varios trabajos sobre la realidad social iberoamericana. Normalidad y tranquilidad en esta jornada de la huelga general que se está produciendo sin incidentes graves, salvo la quema de neumáticos y algunas retenciones en carreteras. La directora de Política Interior, Cristina Díaz, ha dado las primeras valoraciones en las que ha destacado el cumplimiento de los servicios mínimos. Según ha informado el Ministerio, hay 58 personas detenidas, entre ellas 18 en Andalucía y 9 heridos, 6 de ellos agentes de policía. Un día que está transcurriendo con sucesos puntuales provocados por los piquetes informativos que mantienen que su función es que el ciudadano conozca los motivos principales de la huelga. Son las primeras valoraciones de este 29 de marzo, la octava huelga de la democracia española y la primera con la que se enfrenta el gobierno de Mariano Rajoy. Los secretarios generales de los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han insistido en que el objetivo de la protesta es defender los intereses de los trabajadores. Desde el gobierno se defiende el contenido de la reforma para salir de la crisis en España y aseguran que la huelga no es la clave para solucionar los graves problemas del país. Esta es la información de última hora y pendiente de la comparecencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que aportará más datos sobre el desarrollo de esta huelga. La huelga general convocada por los sindicatos contra la reforma laboral, la octava de la democracia y la sexta de 24 horas, ha arrancado formalmente esta medianoche con el despliegue de piquetes en puntos clave y sin incidentes de relevancia. En cuanto al servicio de recogida de basuras en Madrid, solo ha operado para realizar las acciones pactadas con el Ayuntamiento madrileño como servicios mínimos, principalmente recogida de residuos de hospitales y clínicas, según explicaron a EFE fuentes del sindicato UGT. Bueno, como podrás ver, la huelga ha comenzado en estos servicios porque son los primeros en entrar a trabajar en la noche de hoy. Igual que otros días entramos a trabajar los primeros, hoy somos los primeros que no trabajamos. El seguimiento de la huelga está siendo del 100%. Estamos cumpliendo de manera taxativa los servicios mínimos de clínicas y hospitales, que son los únicos camiones que van a recoger en Madrid. También en la capital, los sindicatos han asegurado que nadie de los servicios de mantenimiento del Metro de Madrid ha acudido a sus trabajos. Lo que estáis viendo ahora mismo es que no ha entrado nadie a trabajar. Estos son el taller de mantenimiento de ciclo corto. Esto tendría que estar ahora mismo lleno de gente y como comprobáis es que no hay nadie, tan solo hay un equipo, es decir, 2 personas y un mando que son los que están nombrados con servicios mínimos. En las instalaciones de Mercamadrid, agentes de la Policía Nacional han intervenido para facilitar la entrada de una veintena de camiones, ya que los piquetes se habían concentrado en las puertas. Francisco Arenas, secretario de Acción Sindical de Comercio de Madrid. Pues llevamos una jornada tranquila, algún que otro pequeño altercado, pero indudablemente nuestra labor hoy aquí no es otra que informar a los trabajadores de que estamos en una situación de huelga general y masivamente hay un seguimiento de la huelga. Dentro de las instalaciones no hay actividad de ningún tipo y bueno, pues el número de camiones que está viniendo es escaso. También los primeros autobuses del turno de día han empezado a salir de las cocheras de la empresa municipal de transportes en Fuencarral, escoltados por la Policía Nacional, que ha acudido a las instalaciones ante la presencia de un piquete de unas 100 personas. La sesión plenaria del Congreso ha estado marcada por la ausencia de 26 diputados, entre ellos de Izquierda Plural y del Partido Socialista, que ayer avisaron de que acudirían a la marcha en defensa de la huelga general, lo que ha provocado que medio hemiciclo esté vacío. Pancartas y mucha tensión es lo que se vivió en el Congreso, en el que oposición y gobierno se posicionaban a favor y en contra de la reforma laboral y mientras que acusaban al Ejecutivo de Mariano Rajoy de evitar el diálogo sindical, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría recurría a la etapa de Rodríguez Zapatero para atacar la gestión del gobierno socialista. En respuesta, los titulares de Empleo y Economía insistían en que no cambiarán nada de la reforma porque, dicen, está en juego salir de la crisis económica que ha puesto a España en una situación límite. Esta reforma laboral es una reforma para el empleo, para dar respuesta a esos 5.300.000 parados que hoy no tienen empleo, a la mitad de los jóvenes que en este país no tienen ni ilusión ni oportunidades y también apoyar a esas pequeñas y medianas empresas que son el tejido productivo mayoritario de nuestro país, que son las que están llamadas a sacarnos de la crisis.
Muy crítico el que está atravesando el país, insisto, muy crítico, y eso es lo que tenemos que llevar al ánimo de todos y de todos los ciudadanos, porque es así objetivamente la situación que estamos viviendo, una situación límite, y por tanto en esa situación límite el gobierno está obligado a hacer las reformas que modernicen. Seguimos ahora con noticias positivas sobre economía. España verá la luz a partir de 2013, según ha explicado el ministro Luis de Guindos, que ha dicho estar convencido de que la economía española crecerá el próximo año, aunque antes los 2 primeros trimestres de 2012 serán extremadamente duros, asegura de Guindos, con un retroceso que ha estimado cercano al 0,3% del Producto Interior Bruto. En una charla, de Guindos ha recordado que no hay previsiones oficiales para el año que viene, mientras que para este el Ejecutivo prevé que la economía retroceda un 1,7%. Con todo ello, ha precisado que los datos actuales, el dato del PIB de este trimestre, no será mucho peor que el del trimestre precedente. El titular de Economía y Competitividad asegura que su compromiso es no anunciar ningún tipo de brote verde, ya que es lo peor que se puede hacer porque no genera confianza. Sin embargo, insiste en que la economía se estabilizará a largo plazo como consecuencia de las reformas económicas del Gobierno. Sobre la huelga general, de Guindos respeta la actitud de los sindicatos a hacerla, pero asegura que no servirá para nada. Y en el conjunto de Europa, el primer ministro italiano Mario Monti afirma en Tokio que la zona del euro ha atravesado una enorme crisis y se arriesga a confirmar que casi ha terminado. Monti aterrizó en Japón tras la segunda cumbre de seguridad nuclear de Seúl y ha repasado las medidas llevadas a cabo por Italia para salir de la crisis después de los delicados momentos que el país ha atravesado. Visita oficial del primer ministro italiano Mario Monti a Japón. En Tokio, el excomisario europeo dijo que la zona del euro ha atravesado una enorme crisis, pero que casi ha terminado gracias al pacto fiscal para frenar los desequilibrios entre los socios. Monti destacó el papel crucial de Japón en el panorama económico global y le instó a retomar su confianza en Italia, un país que se encuentra en un año de transformación en el que espera consolide su situación financiera y ponga los cimientos para un crecimiento mayor. En este sentido, el primer ministro italiano destacó que su gobierno está concentrado en medidas para consolidar los presupuestos, reformar el sistema de pensiones o crear paquetes para liberalizar el mercado. Pero hasta llegar a 2013, la situación económica en este año ahoga a muchas familias españolas y eso se nota en el recorte del crédito del consumo, que en 2011 fue del 2,63%. Según ha afirmado el presidente de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, José María García, el pasado año ha sido uno de los peores para el crédito y no se ha producido el punto de inflexión deseado. Cae el crédito al consumo en 2011 como ya hizo en 2010. El paro sigue pasando factura y durante el año pasado se prestaron 23.000 millones de euros para consumo y automoción, un 2,6% menos que en el año anterior. Según los datos de los establecimientos financieros de crédito, en España se pidieron 6.500 millones para automóviles, un 2,9% menos que un año antes, y se concedieron 16.500 millones para consumo, un 2,5% menos. Entre los de consumo, la mayor parte fue para compras con tarjetas de crédito. Los préstamos caen año tras año. Desde 2007, los de consumo han descendido un 33% y los de automoción un 56%. La morosidad para consumo se situó en el 12% y para vehículos un 14%. La mayor parte de estas compras con financiación se hizo en Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. No hay optimismo en la Asociación de Establecimientos Financieros, que espera que 2012 sea otro año complicado. La inflación interanual ha disminuido una décima en marzo hasta situar su tasa en el 1,9%, según el indicador adelantado del índice de precios de consumo, que asegura que se debe a la evolución de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas. Este dato es un avance del IPC, ya que se conocerá definitivamente el próximo 13 de abril. El IPC se situó en marzo en el 1,9%, una décima menos que en febrero. Son los datos del indicador adelantado del IPC que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. La cifra definitiva se conocerá en abril, pero no suele haber una variación significativa. El descenso de los precios se debe principalmente a los alimentos y bebidas no alcohólicas.
Los precios empezaron a subir en octubre de 2010, aunque su máximo lo alcanzaron en abril de 2011, cuando marcaron el 3,8%. En mayo de 2011 comenzó la tendencia a la baja. La inflación cayó una décima también en la zona euro, hasta el 1,8%. El índice armonizado mide de forma igual los precios en la Unión Monetaria. Lo que también toca el bolsillo de los españoles es la nueva subida del precio del combustible. Llega la Semana Santa y más que nunca se nota el incremento en la gasolina. 1,47 euros el litro, un 0,07% más que la semana anterior, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, que la vuelve a situar en récord histórico tras los datos de la pasada semana. El precio del litro del Super 95 encadena ya 7 semanas de máximo y se ha encarecido en el último mes más de un 3,2%. Ante esta situación, llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta 81 euros, más de 2,5 euros con respecto a principios de marzo, mientras que el usuario de un vehículo diésel debe dedicar 77 euros a abastecer el tanque, casi 1 euro más. Pero este encarecimiento de los combustibles no es un fenómeno aislado en España, donde estos productos siguen por debajo de la media europea. De hecho, la gasolina alcanza los 1,65 euros por litro en la Unión Europea y los 1,68 en la zona euro. Los dos únicos países europeos en los que el litro de gasolina supera los 1,8 euros son Italia y Grecia, mientras que el precio del gasoil rebasa los 1,7 también en el país transalpino y Reino Unido. Esta situación de asfixia económica también se vive en algunos ayuntamientos, llegando incluso a afectar a la celebración de la Semana Santa. Concretamente, nos vamos al municipio gaditano de la Línea de la Concepción, donde el consistorio se encuentra en una situación más que difícil, con el impago además de algunas nóminas. A todo ello hay que sumar ahora el anuncio de que las cofradías no pasen por las calles de la ciudad, lo que conllevaría malas previsiones económicas para el sector hotelero de la Línea de la Concepción. El motivo es que la policía local puede que no preste los servicios necesarios para el normal desarrollo de los desfiles procesionales a causa del impago. Por el momento, más de 30 agentes se encuentran de baja. Además, en los pasillos municipales dan por hecho que en los próximos días las bajas médicas seguirán aumentando, por lo que la plantilla quedará reducida al mínimo. Fuentes del Consejo Local de Hermandades y Cofradías Linenses han confirmado la preocupación existente en los entornos cofrades de la ciudad. Aunque entienden que los trabajadores están al límite y que la ciudad está pagando las consecuencias, quieren tener las máximas garantías a la hora de sacar su patrimonio a la calle. Seguimos en Andalucía, donde continúan los mensajes de negociaciones entre PSOE e Izquierda Unida. El Partido Popular Andaluz insiste en el acuerdo de gobernabilidad con los socialistas y en un acto en la ciudad almeriense el presidente Javier Arenas ha afirmado que quien ha ganado las elecciones tiene más derecho a gobernar que nadie y advierte que el PSOE, como segundo partido tras las elecciones andaluzas, va a intentar por todos los medios seguir en el poder. El PP andaluz ha anunciado que ha enviado al secretario general de los socialistas una carta en la que le solicita una reunión para hablar de ese posible acuerdo de gobierno. Durante su intervención en la Junta Directiva Provincial del PP de Almería, Arenas ha afirmado que su partido tiene ahora una responsabilidad especial como líderes en el Parlamento y fuerza más votada, por lo que ha considerado que los populares tienen que contribuir al futuro gobierno de Andalucía. El presidente del PP andaluz ha criticado que el PSOE piense más en la celebración de los resultados del pasado domingo que en los problemas de la comunidad. Junta Directiva Provincial del Partido Popular en Almería y una vez más con el respaldo del líder regional de los populares. Javier Arenas se ha mostrado orgulloso por la reciente victoria en los comicios regionales. Ha asegurado que su partido ha celebrado estos resultados históricos desde la contención y la modestia, y no como el PSOE, que ha celebrado a bombo y platillo la derrota en las urnas. Arenas, al encabezar la lista más votada al Parlamento de Andalucía, ha vuelto a tender la mano del diálogo a José Antonio Griñán. Pide responsabilidad a los socialistas para conformar un gobierno fuerte y que acabe con la crisis. En cuanto a Izquierda Unida, el PP solo alcanzaría acuerdos puntuales, como en el caso de exigir una comisión de investigación por los dudosos seres de la Junta de Andalucía. El Partido Popular, que ha ganado las elecciones autonómicas, pidiéndole una reunión para hablar de ese posible acuerdo de gobernabilidad. Porque sinceramente
Tenemos otra posibilidad, mirar para otro lado, que se articule el gobierno de la segunda y la tercera fuerza política, y no miramos para otro lado porque creemos de verdad que es malo para resolver los problemas de Andalucía. Arenas ha aprovechado su visita a la capital para renovar su compromiso con la provincia almeriense. Trabajaremos incansablemente por nuestra agricultura en Almería, en Sevilla, en Madrid y en Bruselas. Y desde luego, bajo ningún concepto, nos vamos a callar la injusticia histórica que supone que hoy no tengamos en Almería el nuevo hospital, que no esté acabada la autovía del Mármol, que no esté terminada la A7. Por último, Arenas ha recordado que con la victoria electoral del pasado domingo se ha conseguido romper en Andalucía la imbatibilidad del PSOE. Por su parte, el número 2 de los populares andaluces, Antonio Sanz, también ha comparecido en Sevilla. Ha anunciado que el partido quiere iniciar una nueva etapa de diálogo. Por eso, recuerda que su presidente Javier Arenas ha remitido sendas cartas a José Antonio Griñán y Diego Valderas para mostrarles su voluntad de acuerdos. Sanz asegura que no es momento de repartir sillones, sino de sacrificarse y de sumar esfuerzos. Sobre la comisión de investigación de los SERE, el secretario de los populares ha asegurado que el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, José Antonio Griñán, ha negado hasta en 10 ocasiones la celebración de esta comisión en el Parlamento por el caso de los expedientes de regulación de empleo tramitados por la Administración autonómica. Dice que por miedo electoral, mientras que ahora la acepta por mantener el sillón. Que es nuestra responsabilidad evitar que Andalucía caiga en programas ultramontanos, en programas del siglo XIX que en nada benefician a Andalucía. Caben políticas comunes, entre ellas blindar las políticas educativas, blindar las políticas sanitarias y blindar las políticas sociales, especialmente lo que representa la dependencia y las prestaciones sociales. La Junta Electoral de Sevilla ha reconocido que el Partido Popular ha perdido 1.104 votos que correspondían a esta formación. Al parecer, dichos votos se otorgaron a otros partidos minoritarios. Una noticia que se ha podido conocer tras revisar el escrutinio del pasado domingo. Ante la protesta de un ciudadano que solicitó que se volvieran a abrir los primeros sobres de las más de 2.500 mesas repartidas por la provincia, la Junta se reunió y tomó una decisión. En este caso se trata de varios pueblos como Los Palacios, en el que el recuento ha otorgado 219 votos más al PP, así como en Las Cabezas 128 y en Sanlúcar la Mayor 164. En Sevilla capital se han detectado errores en una mesa de Nervión que le ha dado 320 votos al PP y otra en Casco Antiguo que le ha otorgado a la misma formación 273 papeletas. Errores que se produjeron al introducir los datos en la PDA que se asignaron a otros partidos como Mayoría Democrática y Centro Democrático Liberal, en vez de a la formación que lidera Javier Arenas. Esto está bien contado. Y seguimos hablando de la primera fuerza política en Andalucía. Javier Arenas, el presidente del PP andaluz, despejó ayer cualquier duda sobre su futuro político al manifestar ante el Comité Ejecutivo reunido en Córdoba que centrará su actividad política en Andalucía y seguirá en el Parlamento andaluz. Hay que recordar que los populares ganaron las elecciones en Andalucía con 50 diputados, pero se quedó a 5 de la mayoría absoluta. Arenas ha reflexionado y ofrece una propuesta de gobernabilidad al PSOE desde su posición como fuerza más votada por las urnas, es decir, bajo un gobierno de sus siglas. Arenas da a entender que puede haber puntos en común con el PSOE en políticas de austeridad y para llevar a Andalucía por la senda de la contención del déficit. Continúan las declaraciones y reacciones postelectorales tras la jornada del día 25. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha propuesto acuerdos de gobernabilidad al PSOE respetando el dictamen de las urnas, que situó a su partido por primera vez como fuerza más votada en Andalucía tras las elecciones autonómicas del pasado domingo y ha dejado claro que ve imposible pactar con Izquierda Unida. Ha anunciado que seguirá en el Parlamento y en él ha defendido que tenemos la obligación de intentar evitar un gobierno que traiga más crisis y paro, dado que, a su juicio, este momento nos debería exigir a todos poner por encima de cualquier afán a Andalucía y el interés general. El PSOE, por su parte, ha afirmado que prefiere a Izquierda Unida para pactar, pero no se cierra al diálogo con el PP.
Mar Moreno ha dicho que tras los resultados de las elecciones en Andalucía, el compromiso del PSOE es apostar por el entendimiento entre las fuerzas progresistas, pero sin excluir del diálogo político y parlamentario al PP andaluz como fuerza más votada. El número 2 de los populares, Antonio Sanz, recuerda que no es momento de repartir sillones, sino de sacrificios, diálogo, aunar voluntades y sumar esfuerzos. Por ello considera necesario alcanzar acuerdos de gobernabilidad con el PSOE. Sanz pide a los socialistas responsabilidad, que sepan evitar los daños que podrían causar las políticas de Izquierda Unida. Que es nuestra responsabilidad evitar que Andalucía caiga en programas ultramontanos, en programas del siglo XIX que en nada benefician a Andalucía. Caben políticas comunes, entre ellas blindar las políticas educativas, blindar las políticas sanitarias y blindar las políticas sociales, especialmente lo que representa la dependencia y las prestaciones sociales. Está convencido de que hay margen para el diálogo y señala al País Vasco como un ejemplo de convivencia de ambos partidos. Preguntado por el caso de los expedientes de regulación de empleo y por el sí de Griñán a una comisión de investigación en el Parlamento, Sanz habla de incoherencia. Que ahora la acepta porque no hay rédito electoral. Miren, lo que sí se demuestra es que lo que no se aceptaba era por miedo electoral. Y ahora es evidente que las acepta por mantener el sillón. Ahora las acepta por mantener el sillón y antes no las aceptaba por miedo electoral. El Partido Popular no va a aceptar que lo que se pretenda desarrollar en el Parlamento de Andalucía sea un mero paripé. Y pide que se haga sin cortapisas, de forma abierta, transparente, con luz y taquígrafos. La Fiscalía de Sevilla ha solicitado pruebas periciales y documentales al juez sobre la gestión de la empresa pública de inversión y capital de riesgo de la Junta de Andalucía, Invercaria, en relación a las supuestas irregularidades en el funcionamiento de la misma. Este hecho se produce después de que la Fiscalía Superior de Andalucía remitiera a la fiscal jefe de Sevilla un decreto en el que se desgrana hasta 10 graves irregularidades descubiertas en esta empresa. El decreto elaborado de este modo recoge una decena de concesiones ilícitas en préstamos supuestamente sin publicidad y con escasa documentación, contraviniendo así la ley de contratos del sector público. Y es que la Fiscalía, una vez tuvo conocimiento de los hechos, abrió una investigación, pero posteriormente lo hizo el Juzgado de Instrucción número 16, por lo que ello ha motivado que el Ministerio Público cierre las diligencias que mantenía abiertas y se inhiba a favor del propio juzgado. Precisamente esclarecer el asunto de los SERE es una de las intenciones de Izquierda Unida a la hora de crear un gobierno con el PSOE. Es una de las exigencias de la coalición de izquierdas la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz y presidida por Izquierda Unida sobre la partida presupuestaria 31L y los expedientes de regulación financiados con cargo a dichos fondos. Entre Izquierda Unida y Partido Socialista comienza a tambalearse antes incluso de que comiencen las negociaciones. Juan de Dios Villanueva, vicesecretario general del Partido Comunista de Andalucía, no tiene tan claro el pacto. Afirma que una gran parte de la militancia de izquierdas no entendería que la Federación formase un gobierno de coalición con el Partido Socialista para dirigir la Junta tras las elecciones. Manifestaba que Izquierda Unida reclama compromisos en cuanto a la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz y presidida por la formación sobre la partida presupuestaria 31L y los expedientes de regulación de empleo. Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, ha recomendado a Izquierda Unida que apoye la investidura de Griñán como presidente si los socialistas acceden a garantizar 3 o 4 propuestas concretas que beneficien a los más humildes, y a continuación afirma que pasa la oposición en el Parlamento. Anguita asegura que la Federación de Izquierda, tras haber duplicado su número de escaños, debe poner a los socialistas 3 o 4 condiciones, el precio del voto de investidura. Y ya fuera de nuestra comunidad, en Asturias, el voto de los emigrantes asturianos ha resultado decisivo para que el PSOE haya sumado hoy un diputado más a los 16 que consiguió en las elecciones autonómicas del pasado domingo. Un escaño que le abre las puertas a un gobierno en mayoría si consigue pactar con Izquierda Unida y UPyD. Esta última formación es la clave del futuro gobierno en el Principado de Asturias.
El único escaño de Unión, Progreso y Democracia se ha convertido en decisivo en Asturias después de que el voto emigrante le haya dado al PSOE un diputado más a los 16 que logró en las elecciones autonómicas del domingo. Un escaño que abre a los socialistas las puertas a un gobierno en mayoría, siempre y cuando consiga pactar con Izquierda Unida y UPyD. Y es que PSOE e Izquierda Unida suman los mismos escaños que tienen Foro Asturias y PP. Un total de 22 a 1 de la mayoría absoluta en un Parlamento con 45 representantes. Con su único escaño, la formación de Rosa Díaz tiene así la llave de la gobernabilidad de Asturias. Su diputado electo, José Ignacio Prendes, ya ha dicho a EFE que apoyará la formación de un gobierno estable, aunque no ha querido pronunciarse sobre sus preferencias, si por los dos partidos de izquierda o por los dos de derecha. El viernes se reunirá con el candidato más votado, el socialista Javier Fernández, el único que por el momento ha comenzado a buscar acuerdos. Fernández se ha reunido esta misma mañana con el coordinador de Izquierda Unida, Jesús Iglesias, con quien parece estar en plena sintonía. Un brigadista ha muerto en Orense, víctima de uno de los incendios que aún permanecen activos en Galicia. La persistencia de la sequía con suelos muy áridos por la escasez de lluvias afecta en estos calurosos primeros días de primavera también a Asturias y Cantabria, con múltiples incendios forestales. 16 incendios permanecen activos hoy en Cantabria, la mayoría de ellos provocados. Hasta el momento han ardido unas 650 hectáreas en las zonas de Pisueña, Nansa, Besaya y Cabuérniga. La Guardia Civil ha identificado a 2 supuestos implicados y ha detenido a uno de ellos, un hombre de 43 años, que fue sorprendido cuando iba a prender varios focos. En Orense los bomberos han logrado controlar el incendio de Castelo d'Oval, donde ayer falleció un brigadista y en el que han ardido unas 200 hectáreas. 2 focos continúan activos en esta provincia gallega, en el municipio de Muiños, donde han ardido de momento 20 hectáreas, y en la parroquia de Vilar de Astres. Y el fuego continúa afectando hoy también a Asturias. Las autoridades han activado el nivel 1 del plan de incendios forestales. 55 siguen activos, fundamentalmente en zonas altas de matorral. Las previsiones del Principado para los próximos días apuntan temperaturas por encima de los 20 grados y ausencia de lluvia. Y sobre el caso Campeón, el magistrado del Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, que investiga la presunta implicación del exministro de Fomento, José Blanco, ha citado en calidad de testigo para el próximo 19 de abril a la exvicepresidenta económica Elena Salgado, con el fin de aclarar las condiciones en las que se concedió el crédito de casi 2,9 millones de euros por parte del Banco Europeo de Inversiones al empresario farmacéutico Jorge Dorribo. A esta citación podrían unirse las comparecencias de otros altos cargos del Ministerio de Economía durante el gobierno socialista. El Supremo trataría de aclarar si Blanco habría podido mediar en la concesión del crédito a Dorribo, quien denunció la realización de pagos en efectivo al exmandatario socialista a cambio de gestiones que favorecerían a sus empresas. Cómo empezó la Liga el año pasado, la gente tiene ilusiones. Una memoria muy débil. La Casa del Rey niega tajantemente que se haya dado indicación alguna telefónica respecto a la situación laboral de Iñaki Urdangarín en esta compañía. En un comunicado, Su Majestad el Rey sale al paso de las informaciones que aseguran que esta institución ha dado luz verde al presidente de Telefónica, César Alierta, para despedir al esposo de la infanta Cristina, imputado por un supuesto uso de irregularidad de fondos públicos por parte del Instituto NOS. Y deja claro que ni el jefe de prensa, Rafael Esportono, ni ninguna otra persona de esta institución ha realizado gestiones en este sentido. Varias víctimas del terrorismo han asistido a la vista que se celebraba ayer en el Tribunal Supremo para revisar la condena a 10 años de cárcel impuesta al dirigente abertzale Arnaldo Otegi y al exsecretario general del sindicato LAB, Rafa Díez Usabiaga, por intentar reconstruir Batasuna. Entre los asistentes a la vista se encontraban la madre de Irene Villa, María Jesús González, el exconcejal de Lloido, Santiago Abascal, y el presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz.
Víctimas de ETA y un dirigente de Amaiur coinciden en la vista que revisa la condena impuesta al dirigente abertzale Arnaldo Otegi y al exsecretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, por intentar reconstruir Batasuna. Entre las víctimas, caras conocidas como la madre de Irene Villa, María Jesús González, el exconcejal de Llodio, Santiago Abascal, y el presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, asociación que ejerce la acusación popular. También el diputado de Amaiur, Jon Iñárritu. Otegi y Díez Usabiaga fueron condenados el 16 de septiembre del pasado año a 10 años de cárcel por pertenencia a ETA, mientras que a Zabaleta, Jacinto y Rodríguez se les impuso una pena de 8 años y se absolvió a los otros 3 procesados. La Fiscalía ya anunció ayer que pedirá al Supremo que mantenga la condena a Otegi y al resto de los condenados. Conocemos a continuación la previsión meteorológica para las próximas horas. Pocos cambios en el tiempo este jueves, con la aproximación de una bolsa de aire frío a altura del suroeste peninsular que dejará más nubes en este sector. Las precipitaciones no llegarán hasta la jornada del viernes. El levante perderá algo de intensidad en el área del estrecho, pero todavía alcanzará rachas fuertes y aportará abundante nubosidad y algunas lluvias ocasionales. Más nubes este jueves en Andalucía, sobre todo en la mitad occidental, con la entrada de aire frío en altura. Los chubascos tormentosos más significativos llegarán a partir de mañana. Levante moderado en las costas gaditanas y costas mediterráneas, con posibilidad de lluvias débiles. El rey defiende un periodismo de excelencia y la necesidad de informar con libertad y con rigor. Así se ha expresado en la entrega de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España. Estos galardones reconocen la calidad de varios trabajos sobre la realidad social iberoamericana y distinguen el buen uso del lenguaje. Con una defensa del periodismo de excelencia y del rigor y la libertad de información, don Juan Carlos ha presidido la entrega de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, que en su 29ª edición han recaído en profesionales de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y México. Los galardones, que reconocen la calidad de trabajo sobre la realidad social iberoamericana y distinguen el buen uso del lenguaje, los convocan anualmente la Secretaría de Estado de Cooperación y la Agencia EFE. Su presidente ha aprovechado para recordar el fortalecimiento que la agencia pública hace de la marca país y la necesidad de que cuente con un proyecto estratégico claro. En el que se reconozca su inequívoca vocación pública, con un estatus que la proteja en su tarea al servicio de España, de defensa de sus instituciones, de altavoz de la actividad de sus empresas en todo el mundo, de promotora del buen uso de un idioma que hablamos ya casi 500 millones de personas. Hoy se entregaba también el premio Don Quijote, que en su 8ª edición ha recaído en el español Ricardo Cantalapiedra por el artículo Los seres queridos. La gala, que ha contado con representantes de la cultura, la política, los negocios y el cuerpo diplomático, se ha cerrado con una actuación del grupo vocal El Consorcio, cuyas canciones, conocidas por todos, no han podido evitar tararear algunos miembros de la mesa. Al final, la tradicional foto de familia. Y nos vamos hasta Málaga porque en Benalmádena se puede disfrutar de especies muy variadas de mariposas. Se trata del mariposario más grande de España, en el que conviven más de 100 variedades diferentes de ledicópteros. Entre ellos destacamos la mariposa conocida como ojo de búho o la llamada alas de cristal. Mariposas de lugares tan variados como América, Asia o África se pueden observar en el mariposario de Benalmádena, en Málaga, el más grande de España y en el que conviven más de 100 especies diversas a lo largo del año. En estas instalaciones de cerca de 2.000 metros cuadrados se pueden observar a diario entre 1.200 y 1.500 mariposas tropicales que vuelan sin ningún tipo de barrera arquitectónica entre el visitante y ellas, además de unas 400 crisálidas. La bióloga responsable del centro, Elena Escribano, ha explicado a EFE los detalles de esta instalación. Todas las mariposas que tenemos aquí son de países tropicales, todo es de América, Asia, Australia y algún ejemplar de África. Eso implica que requieren unas condiciones de temperatura y humedad muy concretas. Tenemos unos 26 o 28 grados de temperatura y entre un 60 y un 80% de humedad.
El mariposario está adaptado para que estas condiciones de humedad y temperatura sean así durante todo el año. Es decir, tiene unos sistemas de calefacción y unos sistemas de enfriamiento y un sistema también de pulverización de agua para mantener estas condiciones. Ojo de búho, cabeza de serpiente, morfo azul o mariposa monarca son algunas de las denominaciones de las especies que pueden contemplarse en el mariposario. La delicadeza de estos insectos supone una atención diaria que requiere mantener sus condiciones climatológicas, cuidar de plantas específicas presentes, ya que estas especies se alimentan de su néctar o de fruta algo pasada, además de evitar posibles bacterias y virus con productos naturales. La fiebre del 3D en las salas de cine también ha alcanzado a viejas glorias que en su día triunfaron en taquilla. Para el director David Cameron no debió de ser suficiente la que obtuvo con Titanic, pues ha decidido llevarla de nuevo a las carteleras en versión tridimensional. El 6 de abril volverá a las salas de cine coincidiendo con el centenario del hundimiento de este mítico transatlántico. Su historia de amor sobrevivió al naufragio más célebre de todos los tiempos y ahora vuelve con más realismo que nunca. La película Titanic regresa a las pantallas en 3D justo cuando se cumplen 100 años de la tragedia. Para su director, James Cameron, era el momento perfecto. El centenario del hundimiento parecía el momento oportuno, así que sencillamente propuse a los estudios fijar el lanzamiento para abril de 2012. 15 años después de su estreno, esta película, que se llevó 11 Oscar, nos trae de nuevo la prohibida historia de amor de Jackie Rose, que también lanzó al estrellato a la actriz británica Kate Winslet. Ahora, ella cree que es maravilloso que las nuevas generaciones puedan conocer la película. Es muy excitante. Es fantástico que las nuevas generaciones puedan verla por primera vez. Es algo para celebrar, es maravilloso. El estreno de Titanic en 3 dimensiones, que ha costado 18 millones de dólares y un año de trabajo, reunió en Londres a miles de personas. Una prueba más de la fascinación que aún provoca el lujoso transatlántico, que reposa para siempre en el fondo del océano. Y abrimos la página deportiva. En la jornada de ayer se volvían a jugar, Hugo, buenas tardes, partidos de la Champions y el Barcelona empataba con el Milán. Sí, un empate, parece que le están jugando, no solamente le marcan a los futbolistas, sino que los equipos le están estropeando el campo para que el Barcelona no pueda evolucionar. Empate a 0, pero con sabor a triunfo. También había ganado el Real Madrid, pero nosotros vamos a ir directamente a Andalucía. En este caso hay un derbi andaluz muy importante que se va a disputar el próximo sábado entre el Málaga y el Real Betis Balompié. El equipo de Manuel Pellegrini tiene las bajas, como ya decimos, y sobre todo ayer fue operado el portero Willy Caballero. Para esto, Kameni se encuentra muy feliz. El portero Kameni no solo rebosa de felicidad por volver a jugar después de tantos meses, sino que ha admitido en rueda de prensa que se siente especialmente feliz en el Málaga. Ha insistido en el buen ambiente que reina en la plantilla, mientras que ha advertido sobre la situación del equipo que no debe caer en la euforia. El lateral derecho del Málaga no tiene dueño. Parecía que Jesús Game partía con todas las bendiciones para disponer de una plaza fija, pero no está siendo así. Game está haciendo lo habitual de titular en casa, mientras que a domicilio la plaza está siendo para Sergio Sánchez. Esta rotación parece clara. En los últimos encuentros quizás quedó todavía más diáfano este asunto, ya que el malagueño desarrolló una excelente segunda parte frente al Rayo Vallecano y después fue suplente en el encuentro de Cornellà. El centrocampista tulalán ha sido intervenido con éxito en Nantes de su fractura en el pie izquierdo, según ha informado el Málaga. El jugador se quedará ahora en la ciudad francesa y regresará a la capital costasoleña a mitad del mes de abril. El pie izquierdo del jugador ha sido inmovilizado, por lo que guardará reposo antes de regresar a Málaga. Tras confirmarse la fractura en el dedo de Willy Caballero, los servicios médicos malaguistas finalmente determinaron la necesidad de que el jugador pasara por el quirófano para favorecer una rápida y mejor recuperación. Y el Granada Club de Fútbol también está en unas posiciones bastante incómodas. Eso sí, uno de los problemas es la sequía goleadora. Tanto Igalo como los demás compañeros están en un momento bastante malo de cara a la portería rival. El partido ante Racing de Santander se ve como una gran final. Las sensaciones que ofrece el Granada no son malas. Lo que sucede es que el equipo arrastra una falta de gol durante toda la temporada que le ha privado de sumar puntos que ahora podrían significar una mayor tranquilidad de cara a conseguir el objetivo, la permanencia. El lunes volvió a evidenciar una vez más su nula pegada. Creó hasta 8 ocasiones claras de gol que se quedaron en un susto únicamente. En segunda división, Geijo era la referencia arriba.
Llegó a anotar 24 goles en una temporada en la que el Granada fue uno de los equipos más goleadores de la categoría. Pero ni Fabri ni Abel Resino parecen confiar en sus condiciones para despuntar en la máxima categoría. Tampoco la otra estrella de la delantera nazarí de la División de Plata está consiguiendo números de récord, y Galo no es el goleador al uso, de hecho ofrece mucho rendimiento cuando juega de segunda punta. El tercero en lisa es Uche, fichado como un jugador consagrado, ha ido de menos a más. Fabri se empeñó en colocarlo en la banda e Ike le demostró que se pierde en un costado. Pero Abel le ha devuelto a su condición natural y está demostrando que tiene muy buenas maneras. El partido del próximo sábado será arbitrado por el colegiado valenciano Aizagame. Se trata de un árbitro que no se le da bien al Granada. Los rojiblancos con él suman 3 derrotas. El Granada Club de Fútbol no ha vencido en la máxima categoría en Santander. Solo 3 enfrentamientos se contabilizan en los campos de Sport del Sardinero entre ambas entidades, con un balance de 2 empates y una derrota para la entidad granadina. Y nos vamos a otro derbi andaluz, en este caso en la segunda división del fútbol español, el Almería, que ha conseguido solamente 3 puntos de los últimos 15 posibles, se enfrenta ante el Jerez Club Deportivo, que también sufre algunas bajas dentro de sus filas. Después de 5 partidos sin ganar, con 2 derrotas y 3 empates consecutivos, la Unión Deportiva Almería ya no tiene margen de error en el Estadio Mediterráneo para evitar que el Celta, segundo con 8 puntos más, o el Valladolid, tercero con 4 puntos más, se escapen sin remisión. En Las Palmas es muy difícil puntuar, sin ir más lejos, el precedente era el Celta, que se había llevado un buen repaso, y nosotros hemos sido capaces de estas 2 salidas solventarlas con un punto, que no solo es el punto nuestro, sino es los otros 2 que nos suman, en este caso ellos, y ya de una vez por todas nos hace falta la victoria. Corona, con una contractura que hizo ser sustituido por el canterano Abel Molinero en Las Palmas, debe llegar en condiciones óptimas para jugar. Lo mismo que Soriano, que regresará al 11 en detrimento del sancionado Juanma Ortiz. Si cuando me incorpore al grupo bien esta tarde o bien mañana por la mañana no tengo ningún problema, que es lo que esperamos, y tal y como han ido las sensaciones de esta mañana, pues nuevamente ponerme a disposición del míster. El partido del sábado ante el Jerez debe suponer un punto de inflexión, y para eso el apoyo de la afición vuelve a ser incalculable. Cómo es capaz muchas veces una grada de levantar un partido o de darte ese último empujón que a veces decanta la balanza, y para nosotros sería muy importante y sería una grandísima noticia que el Jerez, cuando salte al campo el sábado, sienta que va perdiendo 1-0. El técnico del Recreativo de Huelma, Juanma, tiene la difícil tarea ahora de poner mano en ese equipo que había heredado de su compañero Álvaro Cervera. El técnico nubense está también con algunos problemas de baja y sobre todo también tiene que remontar, y un partido donde van a abrir la jornada frente al Numancia en Soria en un campo bastante pequeño. Juanma Rodríguez solo realizó un cambio en 3 jornadas. El 11 de la Almería repitió una semana después contra el Sabadell en el Nuevo Colombino, y solo una novedad en la siguiente cita con el Alcorcón en Huelva, la de Zambrano en sustitución de Ramón Arcas. Una clara apuesta continuista por el trabajo realizado en los meses previos con Álvaro Cervera. Con sus pequeños matices, pero sin grandes rupturas, Juanma consideró acertado mantener la línea ya trazada. El rendimiento, no así los resultados, le dieron la razón en las 2 primeras jornadas. Sin embargo, el último partido en casa contra el Alcorcón significó un giro de la situación. Una mala primera parte y una derrota tras una aceptable segunda mitad pusieron de manifiesto que toca modificar algunas piezas del engranaje. Así lo comprendió igualmente el técnico nubense. Un futbolista determinante como Javi Álamo no estuvo nada fino en los 2 últimos partidos. Su equipo lo notó de sobremanera. Aquí el problema de Juanma radica en el difícil recambio. Matamala es fijo en el esquema, Arcas es el mejor posicionado para seguir a su lado. Juanma Rodríguez tiene la oportunidad de mostrar su mano en el equipo un mes después de tomar las riendas en lugar de Álvaro Cervera, que se fue al Racing. Y Rafa Nadal se consiguió ya estar en semifinales del torneo Master 1000 de Miami. El tenista español ha hecho un trabajo fenomenal y es el primero de ellos. Ahora esperemos que Ferrer también siga la senda de su compatriota. El español Rafael Nadal se anotó a jugar las semifinales del torneo de tenis de Miami, segundo Master 1000 de la temporada, al vencer en cuartos al francés Jo-Wilfried Tsonga por 6-2, 5-7 y 6-4. Nadal, segundo cabeza de serie del torneo, se apuntó a su 7º triunfo particular ante Tsonga en 2 horas y 49 minutos de un partido que, pese a que tuvo momentos puntuales de igualdad, cayó finalmente del lado del español.
Nadal no tardó mucho en presentar su carta de intenciones. Primer juego del partido y primera rotura del servicio del jugador galo, que se vio sorprendido por la fuerte salida del español. A partir de ahí, dominio del hispano, aunque Tsonga tuvo un momento de rebeldía en el cuarto juego, cuando tuvo 3 bolas de ruptura que no logró aprovechar. Al final y tras 40 minutos, la manga cayó del lado del español. El set equiparó las fuerzas de los dos tenistas de principio a fin, pero ni los 7 saques directos de Tsonga ante ninguno de Nadal hicieron decaer al mallorquín, que finalmente se hizo con la victoria. Gran triunfo de Nadal sobre Tsonga y en este caso ya tenemos semifinalista español, o sea que estamos un paso. Sin Federer en liza, más opciones. Parece fácil la cosa, a ver cómo va. Fácil tampoco, ¿eh? A ver qué tal va. Gracias, Hugo. Vamos a continuar hablándoles de la Gioconda del Prado, que se expone a partir de este jueves en el Museo Parisino del Louvre, no muy lejos del original que inspiró a esta pintura. El cuadro forma parte de una exposición como la que la Pinacoteca Francesa ha decidido arropar en la presentación de esta Sociedad de la Restauración de Santa Ana, la última gran obra maestra elaborada por Leonardo da Vinci. Después del éxito de público cosechado tras su presentación en Madrid, la Gioconda del Prado se exhibe a partir de este jueves en el Museo Parisino del Louvre. Aunque en salas separadas, los visitantes podrán comprobar las extraordinarias similitudes entre esta pintura y el cuadro original de Leonardo da Vinci. Vincent de Louvain es el comisario de la muestra. Él nos cuenta que el cuadro del Prado es tremendamente importante para conocer algunos aspectos del original, como la evolución que tuvo la composición, el drapeado o las transparencias del personaje. La Gioconda madrileña forma parte de una gran exposición con la que el museo ha arropado la presentación de Santa Ana, después del proceso de restauración al que ha sido sometida. El cuadro fue la última gran pieza maestra elaborada por Leonardo, que la dejó inconclusa después de casi una veintena de años trabajando en ella. Es todo hasta el momento. Recuerden que la información vuelve en nuestra segunda edición. Hasta entonces, disfruten el día. Buenas tardes. Adiós.